Bueno, vamos a empezar con la sesión de hoy. Esta sesión, que es la 12ª sesión, está enfocada en lo que es la anulación del laudo arbitral. ¿De acuerdo? Vamos a hablar sobre las causales, el procedimiento y cierta jurisprudencia también que es relevante para poder entender este tema. Si quiero partir de una premisa. Miren, recordemos, y ustedes han tenido 11 sesiones, ¿no? Con más de 10 profesores de primer nivel, seguramente muchos de ellos han colmado sus expectativas, y no son todos. Son profesores, primero árbitros, no son académicos, son árbitros, son personas que están en la cancha, como se dice, con decenas de casos encima, con una experiencia abrumadora, diría yo, y que además han tenido la gentileza de aceptar esta invitación que Arbitration 360 les ha dado. A partir de este año yo soy director de esta asociación, así que hemos elaborado un curso bastante completo, y yo espero que ustedes hayan podido sacarle el jugo a todo lo que los profesores han desarrollado a lo largo de estas 11 sesiones con estas 12 sesiones, ¿no? El curso se llama Fundamentos del Arbitraje porque precisamente se han analizado los aspectos más importantes del arbitraje regulado en la ley de arbitraje peruana. Vamos a tener más cursos, así que estén atentos siempre a la información que vamos a ir compartiendo con ustedes. Entonces, a lo largo de estas sesiones ustedes han podido, digamos, conocer y aprender cómo es que funciona el arbitraje, ¿no es cierto? Recordemos que el arbitraje es un proceso, es el proceso arbitral. Y fuera de ese proceso arbitral ya no existe nada más que discutir en torno al fondo. Es decir, lo que se lauda es lo que se tiene que ejecutar. Por eso es que el laudo tiene ese parangón con una sentencia con calidad de cosa juzgada. Ya no es apelable, ya no se puede impugnar, ya no se puede recurrir ante algún otro órgano para cuestionar lo decidido en ese laudo arbitral. Sin embargo, el diseño de la ley de arbitraje peruana ha permitido hacer algo muy interesante, de la misma forma en la que otras legislaciones en el mundo también lo permite, y es que podemos ahora nosotros entrar a hablar ya no del proceso arbitral propiamente, con su laudo y con los recursos frente al laudo que se puedan plantear, sino más bien vamos a salir de ese proceso arbitral y vamos a entrar a otro proceso, digamos, que ya no va a ser arbitral, sino va a ser judicial. Ese otro fuero, esa otra jurisdicción, va a permitir cuestionar el laudo a través de lo que equivocadamente se llama recurso de anulación del laudo arbitral. Vamos a partir por el nombre, ¿no? ¿Por qué está mal llamado recurso de anulación? Porque el término recurso importa que tú estés dentro del mismo proceso, ¿no? La palabra tiene dos partes, recurso. Entonces significa que voy a volver a pedir algo dentro de ese mismo proceso. Pero en el mal llamado recurso del laudo arbitral, no estamos recurriendo a nadie dentro del mismo arbitraje, sino que estamos saliendo de la jurisdicción arbitral para entrar a otro fuero que es la jurisdicción ordinaria. Entonces, en estricto, este tema no debería denominarse, o esta institución no debería denominarse recurso de anulación, sino debería llamarse proceso judicial de anulación del laudo arbitral, porque estamos hablando de otra jurisdicción, estamos hablando de otros terceros imparciales e independientes que se van a pronunciar sobre lo que uno pida, y además estamos hablando de que ese otro proceso, que es ya un proceso judicial, no puede entrar a analizar el fondo del laudo, sino que únicamente se va a pronunciar sobre aspectos de forma. ¿Ok? Entonces hay que entender siempre, yo sé que estas precisiones conceptuales de repente son a veces ociosas, pero hay que decirlo porque los usos y costumbres llaman recurso de anulación, pero ya tú sabes que no es un recurso de anulación, sino más bien es un supuesto en donde estamos nosotros hablando de otro proceso, ¿correcto? Entonces, ojo con esa primera precisión. Vamos a hablar entonces de esta anulación, de esta institución que es la anulación del laudo arbitral. Miren. Hasta la propia ley de arbitraje lo llama recurso, equivocadamente, conforme lo hemos señalado, ¿no? Entonces, aquí hay varias cosas que decir. Miren, contra el laudo solo puede interponerse el recurso de anulación. Ojo que una cosa es
los recursos contra el laudo, que ustedes lo han visto en la clase anterior, interpretación, integración, exclusión, etcétera, ¿no es cierto? Eso se produce dentro del propio proceso arbitral. Lo que yo voy a tratar ahora no se va a producir en el proceso arbitral, sino se va a producir fuera del proceso arbitral, ante un juez ordinario. Se la norma dice, artículo 62, ley de arbitraje, contra el laudo solo podrá interponerse recurso de anulación. Este recurso constituye la única vía de impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por las causales taxativamente establecidas en el artículo 63. ¿Ok? Única vía distinta a la del propio proceso arbitral. El recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está prohibido, bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral. Miren, acá hay un gran problema. Este inciso 2 del 62 es lo que genera gran controversia, que se lleva además de la mano con algo importante que no hay que dejar de decirlo, que es que la Constitución señala que el arbitraje es jurisdicción, ¿no? Yo siempre cuando hablo de estos temas, siempre digo, el origen de todos los males es la Constitución, porque la Constitución nunca debió establecer que el arbitraje es jurisdicción. Porque si la Constitución dice que el arbitraje es jurisdicción, pues entonces todos los principios y garantías constitucionales en la administración de justicia también se van a aplicar al arbitraje. Y entre ellas, no digo que esté mal, sino que el tema de esos principios y garantías, uno de ellos está representado por la motivación. Pero en el arbitraje, amigos, a nivel mundial incluso, hay tipos de arbitraje en donde las propias partes piden al tribunal, no queremos conocer tus motivos, tu razonamiento, queremos solamente conocer la parte decisoria, la parte resolutiva, como dice. Entonces, en otros países, en Inglaterra, por ejemplo, y en Europa, de muchas sedes tienen tipos de arbitrajes que llaman arbitrajes céleres, arbitrajes, digamos, rápidos, en donde las partes aceptan y dicen, tribunal, nosotros no queremos tu motivación, nosotros queremos únicamente que nos dé la respuesta. En el ámbito comercial, por ejemplo, eso es muy, muy, muy usual. ¿Por qué? Porque las partes necesitan una respuesta en horas, si no son en pocos días, y se someten a un arbitraje. Y hay personas que están expertas, que conocen la materia, que conocen los usos y costumbres, que conocen esa materia, esa actividad económica, y eso que yo lo voy a resolver. Pero yo no voy a entrar al tema de la motivación, a explicarte las razones, motivación aparente, motivación suficiente. No, no, no voy a hablar de eso. No te voy a decir fundada o infundada. ¿Quién gana, quién pierde? Y se acabó. Y ahí es lo que las partes dicen, bueno, toma tus honorarios, aceptamos lo que tú nos estás diciendo y seguimos adelante. Porque en el mundo de los negocios, amigos, ustedes saben bien que el tiempo es dinero. Yo sé que en la vida en general el tiempo es dinero, pero en ese tipo de actividades económicas tú necesitas respuestas rápidas, respuestas que no puedan durar lo que dura un proceso normalmente, que son meses, si no son años, si no necesitas respuestas rápidas. El arbitraje sirve para eso a nivel mundial. Lo que pasa es que nosotros en Perú tenemos este gran problema. Entonces, como decía, si la si el arbitraje es jurisdicción, le son aplicables a esa jurisdicción lo que está en la Constitución. Uno de esos apartados, principios, garantías, dice, todo debe estar motivado. Entonces, si no todo está motivado, hay supuestos en donde se estaría vulnerando ese principio y garantía constitucional y por ende el asunto tendría que ir a, digamos, discutirse en el fuero ordinario. Entonces, ese es el origen de muchos casos, amigos, en donde la jurisdicción ordinaria, lamentablemente, yo creo, lamentablemente, con algunas excepciones claramente necesarias, la jurisdicción ordinaria se ha metido a analizar el fondo de lo laudado bajo esta premisa que más adelante voy a explicar con mayor detalle, pero quiero que tengan el contexto, ¿correcto? Primera idea, el arbitraje concluye con el laudo y con la resolución que resuelve los recursos contra el laudo. Todo eso dentro del arbitraje. Ahí termina el arbitraje. No debería haber más. Sin embargo, hay situaciones extremas en donde la propia ley de arbitraje dice, si estás en alguna de estas causales, que son causales de forma, nunca de fondo, puedes irte al Poder Judicial. El Poder Judicial, como garante de la administración de justicia, puede entrar a tallar y puede decirte, oye, acá hay una causal que se ha comprobado, ese laudo es válido. El ejemplo más claro, nunca hubo convenio arbitral. Si nunca hubo convenio arbitral, no puedes ir a un arbitraje, pero hay delincuentes, pues, ¿no?
Hay personas que falsifican documentos, contratos, firmas, etcétera, y te llevan a un arbitraje incluso sin que tú sepas. Entonces tú te enteras, ya está la mitad del proceso arbitral y como son delincuentes, siguen hasta el final, se lauda, recursos contra el laudo, igual los delincuentes siguen. Entonces tú tienes el Poder Judicial, entonces vas al Poder Judicial, el Poder Judicial le dice, disculpe, Poder Judicial, dicen que yo estoy como parte de este proceso, pero yo no soy parte, nunca hubo convenio arbitral, ese no es mi firma, ese no es mi contrato, yo nunca he celebrado este acto. Y el Poder Judicial valida, verifica y dice, oye, efectivamente, nulo el laudo, ¿no? Como una garantía, porque el Estado tiene que dar las mayores garantías en el sistema de administración de justicia, en todo orden, ¿ah? Yo sé que estamos hoy mismo en presencia de casos mediáticos, la mayoría de los casos mediáticos pues son penales, pero hay casos enormes, tremendamente enormes, amigos, que no tienen nada que ver con el derecho penal. El caso de los impuestos, el caso de las prestaciones laborales, o sea, hay casos realmente emblemáticos que nosotros deberíamos conocer. Lo que pasa es que la coyuntura, la prensa, siempre va a estar enfocada en una rama específica del derecho. Entonces, sobre la base de este ejemplo, quiero que entendamos para qué funciona este recurso de anulación en el Poder Judicial, mal llamado recurso de anulación. ¿Ok? Entonces, entendamos también, nuevamente voy al inciso 2 que el recurso de anulación, lo voy a llamar así porque la ley lo llama así equivocadamente, pero lo llamo así, nunca puede analizar el fondo de lo resuelto en el laudo. La anulación solamente está pensada para causales de forma que están expresamente en la ley de arbitraje. Bien, este recurso de anulación tiene como finalidad evitar un posible exceso por parte de los árbitros, por lo que no debe estar dirigido a revisar el fondo de la controversia. El fundamento propio del recurso no es el de corregir, sino garantizar el derecho a una tutela judicial, a una tutela jurisdiccional efectiva, ¿cierto? Vamos a ir entonces al análisis del primer inciso del artículo 62 que acabo de mencionar. El inciso 1 del artículo 62 dispone que el recurso constituye la única vía de impugnación del laudo, excluyendo cualquier otro medio de cuestionamiento. Este recurso tiene como finalidad verificar la validez del laudo y no la revisión del fondo. Esta regulación garantiza la autonomía del arbitraje. Recordemos, amigos, que el arbitraje es plenamente autónomo. Eso ya se ha reiterado en muchísimas clases que ustedes han tenido, ¿no? Y quiero que nuevamente ustedes tengan claro que para entrar a arbitraje, amigos, ustedes tienen que sacarse el chip del derecho procesal, del procesal civil, no del derecho procesal, sino del derecho procesal civil, porque son dos cosas completamente diferentes. El chip del arbitraje es uno, tiene sus propios principios, su propia funcionalidad, su propio entendimiento, su propia mecánica, y el chip del derecho procesal civil, del juicio ordinario, es completamente diferente. La rigidez, el ritualismo, los plazos perentorios inamovibles, la norma única que se aplica a todos los procesos, etcétera. Hasta las causales para recusar a un juez, hasta ese principio de doble instancia. El arbitraje, en cambio, es otra funcionalidad completamente distinta. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Por eso es muy importante que nosotros entendamos, y ustedes se están dando cuenta, son pocos los profesores de derecho procesal, y mírenlo, ¿ah? Son pocos los profesores de derecho procesal civil que enseñan arbitraje, porque la lógica es completamente distinta, es un mundo aparte. Ahora, con esto no estoy diciendo que algunas instituciones procesales sean ajenas al arbitraje porque no lo son. Claramente lo son. Claramente el arbitraje agarra, abraza esas instituciones. Por ejemplo, en materia de tutela cautelar, los requisitos para la tutela cautelar en el proceso ordinario también se utilizan de manera muy frecuente en el arbitraje. Y ese es un escenario, por ejemplo, interesante donde estas dos ramas confluyen, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con esto, ¿no? Hay una autonomía del arbitraje, se evita la intervención del Poder Judicial y se refuerza el carácter vinculante y definitivo del laudo. Ahora, ¿debe entenderse la impugnación como una forma de apelación? Este inciso ha querido establecer una manera muy clara de que no existe otra vía impugnatoria, ¿correcto? No hay otra vía para entrar a cuestionar ese laudo arbitral fuera del proceso arbitral. Ahora, el inciso 2 me parece que es el más importante, mire. La ley de arbitraje dispone que el recurso de anulación solo puede resolverse confirmando la validez o declarando la nulidad del laudo.
quedando expresamente prohibido que la autoridad judicial examine el fondo del conflicto o evalúe los criterios, fundamentos o interpretaciones utilizados por el tribunal arbitral. Esto evidencia que el recurso de anulación no equivale a una apelación, pues su finalidad no es corregir errores de derecho o de interpretación, ojo con eso, sino dejar sin efecto el laudo por razones estrictamente formales, evitando así que ese laudo se ejecute, nunca cuestionando el aspecto sustantivo de la decisión. ¿Qué prohíbe la norma respecto a los tribunales ordinarios? Miren esto, ¿eh? Los tribunales ordinarios, o sea, se prohíbe que los tribunales ordinarios se pronuncien sobre el contenido de la decisión, es decir, si la decisión es correcta o no. Impide también que califiquen los criterios, es decir, si son adecuados o no adecuados. Cada árbitro tiene un criterio, una formación. Recuerden, amigos, que los árbitros son seres humanos y como seres humanos tienen distinta formación. Hay, por ejemplo, árbitros que son italianistas, hay árbitros que son franceses, hay árbitros que son alemanes, hay árbitros que son más españoles, más sudamericanos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy pragmático, no, he leído todas esas doctrinas, pero yo me considero un pragmático. Yo tengo que resolver, no me importa el color del gato, lo que me importa es que resuelva la litis, que case el ratón, ¿no? Los tribunales, y además yo resuelvo en base a la prueba que está en el expediente, pues no en base a doctrinas. La prueba tiene que hablar. El árbitro simplemente revisa la prueba, ¿no? Como dice ese viejo dicho, ¿no? Dame los hechos y yo te doy el derecho. Obviamente los hechos tienen que probarse. Dame la prueba y yo te daré el derecho. Y el derecho es lo que está en la norma, en los códigos, en las leyes. Y ante los vacíos y deficiencias están los principios. La doctrina, pues, es un soporte, pero que va al final. La doctrina no está en primera línea. En primera línea es lo que está en la norma, ¿no? El árbitro, como el juez, tiene que resolver en base a lo que está en la norma. También está prohibido que los jueces ordinarios, cuando uno le plantea ese recurso de anulación, califiquen si las motivaciones son fundadas o no, y ni mucho menos debe calificar las interpretaciones. ¿No es cierto? Todas estas interpretaciones deben considerarse expresamente comprendidas dentro del inciso 2. En definitiva, el análisis del recurso de anulación se limita solamente a validar el laudo, es decir, a pronunciarse sobre la validez, de acuerdo con las causales que están en la propia ley de arbitraje. Entonces, ahora vamos a entrar en las causales de anulación. Mire, el artículo 63 establece de manera expresa las causales por las cuales procede la anulación del laudo arbitral, configurando un régimen de control judicial estrictamente excepcional. Aquí quiero hacer un llamado de atención. Lamentablemente, amigos, en el Perú, cuando se emite un laudo, la parte que pierde sí o sí va a ir a un proceso de anulación del laudo arbitral. Lamentablemente, ¿no? Por distintas razones. Por ejemplo, los malos abogados van a decir, no, pero aún tenemos una oportunidad, ¿no? Ya sabes que el caso está volteado, está contra ti, ya sabes que has perdido, ya sabes que no tienes la razón. Pero aún así, estos malos abogados, seguramente pues por temas económicos, por seguir generando esa relación con el cliente, que tiene un costo, van a decir, no, pero vamos a plantear este recurso de anulación. Y te meten a un proceso judicial de anulación del laudo arbitral cuando saben que no tienen la razón, ¿no? Entonces, la vía del recurso de anulación debería ser excepcional, pero no lo es. Yo estoy seguro que el 90% de casos que están laudados, en todo orden, en todos los tipos de arbitraje, van a un proceso judicial de anulación. Y eso, por ejemplo, no tiene una sanción. Cuando hay una demanda de anulación del laudo arbitral abiertamente contraria a derecho, debería haber una sanción, ¿no? Pero ahí hay una línea muy delgada entre ese derecho de acción que tú tienes para pedir tutela a tus derechos y ese abuso de derecho que tú tienes al momento de plantear esa demanda. Eso, por ejemplo, eso es un tema de tesis. Sin ninguna duda, ese es un tema de tesis, ¿no? El derecho de acción que yo tengo versus el abuso de derecho. En materia arbitral específicamente, ese es un gran tema de tesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, el 90% de los casos, el que pierde va a llorar y se va a llorar pues al Poder Judicial, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. No es teóricamente es excepcional, pero en la práctica no es excepcional. Esta enumeración cerrada del artículo 63, amigos,
responde a la necesidad de preservar la autonomía del arbitraje, evitar revisiones sobre el fondo y garantizar seguridad jurídica, ¿no? A ver, vamos uno a uno. Inciso uno, literal A, ¿no? El laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz. ¿Correcto? Miren, acá hay varias categorías, ¿ah? Este inciso contempla como causal de anulación del laudo la falta de existencia o validez del convenio arbitral. El supuesto, el, claro más, el caso más claro es pues, la inexistencia de convenio arbitral, ¿no? Inexistencia representada en varias formas, ¿no? Inexistencia representada en la nada, es decir, no hay convenio arbitral, pero aún así te meten un arbitraje. O inexistencia también entendida en que materialmente existe el convenio arbitral, pero tú no firmaste ese contrato. Eso también es inexistencia, porque hay una ausencia de manifestación de voluntad. Recordemos, teoría de la manifestación de la voluntad de acto jurídico 140 del Código Civil. Además, concordado y leído con el 219 del Código Civil, que son las causales de nulidad del acto jurídico, ¿no? El Código expresamente no diferencia inexistencia de nulidad, lo trata como nulidad en todos los casos, pero teóricamente se puede hacer esa distinción, ¿no? Igual está regulado en el Código. Entonces, lo que pone de manifiesto que la legitimidad del laudo se encuentra condicionada a la presencia de un acuerdo arbitral jurídicamente válido. Esta regulación se sustenta en el principio según el cual el tribunal arbitral solo está habilitado para conocer la controversia cuando las partes han expresado válidamente su voluntad de someterse al arbitraje. En consecuencia, la presencia de vicios que comprometan la eficacia del convenio arbitral priva al laudo de fundamento jurídico, habilitando su anulación. Del mismo modo, la exigencia de que la parte solicitante alegue y acredite dicha causal refuerza el carácter excepcional del recurso de anulación y previene su uso como un medio para cuestionar el fondo de la decisión arbitral. Cuando un convenio arbitral es nulo, artículo 219 del Código Civil, eso lo sabemos todos bastante claro. ¿Cuándo es procedente esta causal? Mire, esta causal solo resulta procedente cuando la parte afectada formuló oportunamente un reclamo expreso ante el tribunal arbitral y dicho cuestionamiento fue rechazado por los árbitros. Las observaciones relativas a la existencia, validez o eficacia del convenio deben plasmarse desde el inicio del proceso arbitral, de modo que el tribunal tenga la oportunidad de pronunciarse sobre ellas. La finalidad es evitar que tales cuestionamientos se utilicen de manera tardía o estratégica una vez concluido el arbitraje, especialmente cuando la decisión ha sido desfavorable. Aquí, amigos, quiero hacer una precisión general. La mayoría de estas causales de anulación del laudo tienen que reclamarse dentro del arbitraje, ¿correcto? Ojo con esto. La mayoría de estas causales de anulación tienen que reclamarse dentro del propio arbitraje. Ahora, dentro del propio arbitraje voy a poner dos supuestos. Estos vinculados a algo trascendental que es la notificación, la puesta en conocimiento de la existencia de ese proceso que te afecta. Entonces voy a poner dos supuestos. Un supuesto es aquel en el que nunca se me notificó. Nunca tuve conocimiento de este proceso. Nunca supe. Entonces, me entero ya cuando hay el laudo y puedo presentar recurso de anulación vinculado a este tema. ¿Correcto? Ahora, si igual no me entero y mi plazo para demandar anulación en el Poder Judicial venció, tengo el amparo, tengo la acción de amparo, ¿correcto? Y acá es interesante un fenómeno que a mí me fascina, porque yo cuando estudié Derecho no entendía la complejidad de esta disciplina, y es lo que decía Kelsen, ¿no? Kelsen decía, el sistema es completo, es decir, no existe un caso que no tenga solución. Y si no tenemos una regla que se aplica al caso directamente, tenemos principios. Por eso Kelsen escribió, y por eso se hacía referencia a la teoría pura del derecho. ¿Por qué? Porque todo está en la norma. Para ellos, para esa corriente, todo debe estar en la norma. Tanto los principios como las reglas. Y sería impuro cuando ya entran otras consideraciones.
Por ejemplo, la política, por ejemplo, la moral, por ejemplo, conceptos tan abstractos como justicia, etcétera, porque ya dejaría de ser puro, sería algo impuro, ¿no? Tesis positivista claramente que para muchos ya está superada, porque luego viene el constitucionalismo, el postconstitucionalismo y todo lo que ustedes ya saben, eh, que deberíamos saber, hoy más que nunca, amigos, deberíamos saber, a propósito del último caso que ha ocurrido, ¿no? Donde, ¿no? Se hacen interpretaciones textuales de la norma y dicen, él no tenía la obligación de entregarse, ¿no? Digamos, yo respeto mucho a mis colegas, pero hay cosas que no puedo compartir, ¿verdad? El hecho de que no esté expresamente en esa norma algo, no significa que tú no tengas la obligación de hacerlo, ¿correcto? Que parte por ti, por lo que tú tienes que hacer, por lo que tú como ser humano con dignidad tiene que hacer. Hay cosas que uno tiene que hacer, hay cosas que el hombre tiene que hacer porque lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, toda esta mecánica, amigos, de la anulación del laudo, obedece siempre a que nosotros podamos estar en presencia de ese reclamo en el proceso. Entonces, estaba en el escenario en donde decía, puede estar en un caso en donde nunca se me notificó la existencia del arbitraje, el arbitraje concluye, me entero al final, presento anulación si estoy dentro del plazo. Si se me pasó el plazo, presento un amparo y tengo tutela, ¿no? Por eso decía que la disciplina es amplia, ¿no? El derecho es amplio, ¿no? Ahora, hay otros casos en donde sí se me notifica desde el inicio la existencia del arbitraje. Entonces, en esos supuestos, claramente, desde el inicio también, yo tengo que dejar sentado mi reclamo en todos los escritos que yo presente. En todos los escritos debo señalar siempre, siempre defendiéndome, pero también dejando claro, por si acaso, no hay convenio arbitral, por si acaso, el convenio arbitral es inexistente, por si acaso, el convenio arbitral es nulo, o sea, en la categoría que corresponda. ¿Correcto? Por eso la referencia siempre es, amigos, uno en todos los casos debe plantear ese reclamo de manera oportuna. ¿Ok? La finalidad de esta exigencia, es decir, en el proceso arbitral decir que hay nulidad, la finalidad es evitar que estos cuestionamientos se utilicen de manera tardía, tal como le estaba mencionando. ¿Qué consecuencias genera la anulación del laudo por invalidez? ¿No? Miren, estamos en el primer caso, en la primera causal. Dice, dispone que cuando el laudo arbitral es anulado por la causal de invalidez del convenio arbitral, la controversia que fue materia de arbitraje puede ser sometida a conocimiento del Poder Judicial y está todo bien, salvo que las partes hayan acordado lo contrario. Esta previsión normativa reconoce que la inexistencia o invalidez del convenio impide que el conflicto quede definitivamente resuelto en sede arbitral. Es decir, nunca más vas a poder entrar al arbitraje si es que te anularon el laudo por esta causal de inexistencia de convenio o de invalidez del convenio, habilitando así el acceso a la vía judicial como mecanismo alternativo de solución de controversias en garantía del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Ok? Ahora, vamos a la siguiente causal, que es artículo 63, inciso 1, literal B. Acabamos de analizar el literal A. Vamos ahora al literal B. ¿Qué dice el literal B? El laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita su anulación alegue y pruebe, B, que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. ¿Ok? Este inciso y este literal establece que cuando no se no designa tu árbitro o no te comunican las actuaciones arbitrales, hay nulidad. ¿Por qué? Porque esto imposibilita tu derecho de defensa. Y recordemos, amigos, que el derecho de defensa es, digamos, de las garantías y principios más importantes que existe a nivel de toda la administración de justicia, ¿correcto? Debido proceso, igualdad de armas, ¿no es cierto? Contradictorio, ¿no? El derecho a ofrecer prueba, por ejemplo, ¿no? Es como una pléyade de principios que garantizan ese adecuado cumplimiento de estas garantías. Esta causal, amigos, tutela el principio del debido proceso dentro del arbitraje, garantizando que las partes cuenten con una participación efectiva y en igualdad de condiciones y evitando que el laudo se mantenga cuando se han producido vulneraciones sustanciales. Mucho ojo además, ¿ah? Porque recuerden, en la clase que ustedes han visto respecto de los árbitros, el ponente de esa sesión, me parece que fue el doctor Esquiapa, hacía referencia a que
es un deber que no puede ser soslayado por nadie, el que yo tengo de designar a mi árbitro, ¿no? Entendido este deber como uno de los principios del arbitraje, porque uno podría decir, oye, ¿qué sentido tiene un proceso si tú designas al juzgador? Bueno, en el arbitraje la funcionalidad es esa. Esa es una de las particularidades que tiene el arbitraje, porque el arbitraje es confianza, ¿no? Cuando a mí me designan, se me está dando un encargo, porque están pensando en mi profesionalismo, están pensando, están creyendo en lo que yo puedo hacer como profesional para resolver ese conflicto. Y nadie le puede negar ese derecho a las partes. Pero si hay un arbitraje amarrado, un arbitraje trucho, en donde se me niega que yo designe a mi árbitro, o por cualquier triquiñuela, ya hay un árbitro y hay un tribunal conformado, pues entonces ahí voy a estar ante una vulneración evidente, ¿no? ¿Quién debe alegar y probar esta causal? ¿No? Esta causal de anulación debe ser invocada y acreditada por la parte que la plantea y tiene como finalidad proteger el proceso, debido proceso y el ejercicio efectivo del derecho de defensa. ¿Qué consecuencias genera esto? Miren, si el laudo es anulado por vulneración de este derecho de defensa, el tribunal arbitral debe reiniciar el arbitraje desde el momento en el que ha ocurrido esta afectación. Quiero que entiendan, amigos, la lógica de cada causal, ¿ah? La causal anterior, si te anulan el laudo por inexistencia del convenio, por nulidad, invalidez del convenio, la consecuencia de que se declare fundada esa pretensión de anulación es nunca más puedes entrar a un arbitraje. Y si tienes algún conflicto, te vas al Poder Judicial y se aplica CPC. Se acabó. En cambio, esta segunda causal, si te la declaran fundada, lo que el Poder Judicial va a decir es, ordeno al tribunal arbitral o al centro de arbitrajes, si corresponde, que se vuelva a iniciar las actuaciones arbitrales desde el momento en el que ocurrió la afectación. Esa es otra lógica. Es decir, el Poder Judicial te está diciendo, señor, desde este momento te afectaron tu derecho de defensa, ok, vuelva a ese momento e inicien nuevamente las actuaciones arbitrales, garantizando desde ese momento en adelante tu debido proceso. Es una lógica diferente. Tercera causal, el laudo solo podrá ser anulado. Inciso C. Cuando se alegue y pruebe que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo de las partes, al reglamento arbitral aplicable, ¿no? O en defecto de dicho acuerdo o reglamento que no se ha ajustado a lo establecido en la ley, ¿no? Acá la lógica es muy clara. Recuerden, amigos, y ustedes lo han estudiado en las sesiones anteriores, que el arbitraje permite que las partes puedan diseñar su proceso como les dé la gana. Es decir, por ejemplo, Código Procesal Civil, proceso de conocimiento, 30 días etapa postulatoria, 30 días demanda, 30 días contestación o reconvención. En el arbitraje puedes tener etapa postulatoria en 5 días. 5 días para presentar la demanda, 5 días para contestar. 10 días. 10 días para presentar la demanda, 10 días para contestar la demanda. 15, 20, 30, 60 días. Yo he tenido un caso en donde las partes se han acordado, y porque el caso era muy complejo, y las partes dicen, por favor, tribunal, queremos que la etapa postulatoria esté definida para que podamos presentar demanda y contestación 60 días cada parte. Y el tribunal lo único que tiene que hacer ahí es aceptar lo que las partes le piden de manera conjunta. No hay otra forma. ¿Correcto? Entonces, mucho cuidado siempre, amigos, con esa referencia, porque no es una referencia menor, porque esta referencia al tipo que tenemos nosotros de administrar los arbitrajes, siempre va a estar vinculada a lo que las partes pidan, no a lo que el tribunal diga, nunca a lo que el tribunal diga. ¿Correcto? Entonces, mucho cuidado siempre con esa referencia, que no es una referencia menor. A veces uno piensa y dice, no, el arbitraje es como el procesal civil. No, no, no. El arbitraje tiene su propio funcionamiento, su propia lógica. Y si nosotros no respetamos esa lógica, entonces no estamos en un arbitraje. Entonces, esta cláusula de anulación dice, el laudo arbitral es anulado si es que el tribunal o si es que el propio proceso arbitral, el laudo en definitiva, no ha respetado el acuerdo de las partes respecto a cómo se lleva adelante el proceso. O tampoco haya respetado ese tribunal arbitral que emitió el laudo el reglamento del centro de arbitraje.
O si es que ese tribunal arbitral tampoco ha respetado la norma, la ley. Entonces, ¿qué tiene que hacer el tribunal para cuidarse de que su laudo no sea anulado? Primero, tiene que respetar lo que las partes acuerden en torno a las reglas de ese procedimiento. Segundo, tiene que respetar lo que dice el reglamento arbitral del centro de arbitraje. Y tercero, tiene que respetar lo que dice la ley de arbitraje. Entonces, si las partes han pactado, por ejemplo, 15 días para demanda y contestación, y la parte demandante planteó en 15 días, y la parte demandada presentó su contestación de demanda el día 18, y el tribunal arbitral le dice, te perdono, ya tienes causal de anulación. Ya tienes causal de anulación. O de repente algún plazo que se haya establecido en las reglas. Por ejemplo, plantear reconsideraciones ante resoluciones arbitrales. ¿Cuántos días tienes? Tienes 3 días, pero una parte lo planteó en el día 5 y el tribunal lo acepta. Ya hay una causal de anulación, porque no se está respetando esas reglas del reglamento del centro de arbitraje que te dicen que esos recursos se presentan en 3 días y tú lo aceptaste en día 5. ¿No? Entonces, acá no rige el principio, en plazos amigos, no rige el principio de flexibilidad, ¿no? El principio de la verdad material, no, los plazos son los plazos. En el proceso ordinario los plazos son los plazos, son preclusivos. En el arbitraje rige la misma lógica. Ahora, sí es verdad que existe la facultad que tiene el tribunal arbitral, claramente, de que por razones justificadas se pueda ampliar algunos plazos. Eso sí existe, pero tiene que haber justificación, ¿no? O por ejemplo, se citó audiencia para el miércoles y el martes se presenta un escrito donde dice, oye, mi abogado está enfermo, aquí están los certificados, la atención, el ticket de consulta, etcétera. 5 días en cama. O casos en COVID. Sí, oye, no podemos ir a la audiencia porque mi abogado murió por COVID. Entonces necesito que nos des, hay una justificación evidente, pues, ¿no? El tribunal arbitral tiene que entender razones también. Entonces, nuevamente, la tercera causal de anulación es que el tribunal arbitral, al emitir el laudo, no ha respetado el acuerdo de las partes, el reglamento del centro de arbitraje o la ley de arbitraje. La formulación oportuna, nuevamente, tienes que reclamar. Siempre tienes que reclamar, siempre debes dejar, te vulneran un derecho, en el escrito que presentes dices, dejo a salvo mi derecho para plantear anulación del laudo arbitral porque me estás vulnerando este derecho que configura esta causal de anulación. En todos los casos siempre debes dejar esa, eh, como dicen, esa protesta, ¿ok? En todos los casos. En ese sentido, la parte afectada debe haber manifestado su objeción en el momento procesal correspondiente, permitiendo al tribunal arbitral pronunciarse sobre la irregularidad alegada y evitando que dicho cuestionamiento sea planteado de manera tardía o estratégica, ¿no? Consecuencias. De ser necesario, nos dice, eh, por esta causa produce como consecuencia que las partes realicen un nuevo nombramiento de árbitros. ¿No? Nuevos árbitros, nuevo tribunal, ¿no? De ser necesario, o que el tribunal arbitral retome el arbitraje desde el momento en que se dejó de respetar el acuerdo entre las partes, el reglamento o la ley. Esta medida tiene por finalidad es restablecer la regularidad del proceso arbitral asegurando el cumplimiento de las reglas. Mucho ojo con esas consecuencias, ¿ah? Entendamos, una cosa es el concepto, otra cosa es cómo se configura, otra cosa es si se reclama o no se reclama dentro del proceso, y otra cosa son las consecuencias de que te declaren fundada esa anulación por esa causal. Vamos al inciso 4. Causal 4. Habrá anulación cuando se alegue y pruebe que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión, ¿no? Este tema, amigos, de la arbitrabilidad, yo lo abordé en la primera sesión, ¿no? ¿Qué cosa es objeto de arbitraje? Y recuerden ustedes que en aquella sesión dijimos que es arbitrable lo que la ley permita que sea arbitrable, fundamentalmente aquellas pretensiones de contenido patrimonial, pero además que sean de libre disponibilidad. Alimentos, por ejemplo, es de contenido patrimonial, pero no es de libre disponibilidad, ¿no? Entonces había esa referencia primaria que yo decía, ¿no? Es materia arbitrable aquello que tenga un contenido patrimonial, pero que además sea de libre disponibilidad. Pero en esa misma sesión yo agregaba algo más y decía, y que no esté prohibida por ley.
y que no esté prohibida por ley. Por ejemplo, en materia de contrataciones públicas, hasta hace un tiempo había un debate sobre el enriquecimiento sin causa. Enriquecimiento sin causa tiene contenido patrimonial, es de libre disponibilidad, pero no era materia arbitrable porque la ley prohibía que sea materia arbitrable. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir de esos tres requisitos? Contenido patrimonial, libre disponibilidad y que la ley no lo prohíba. Entonces, si se cumple, si la pretensión objeto de debate cumple esos requisitos, es arbitrable. Ahora, si la pretensión le falta alguno de estos, es materia no arbitrable. Pero aún así puede haber arbitraje. ¿Por qué hay arbitrajes truchos, pues? Porque hay delincuentes, hay centros de arbitraje, pues, que no hacen lo que tienen que hacer, que juegan, ¿no? Con la delincuencia, con la corrupción, y sabiendo que no debe ser materia arbitrable, igual se entran a un proceso arbitral y generan todo el daño que generan. Entonces, la parte afectada tranquilamente se va a un proceso judicial de anulación del laudo arbitral, porque ese tribunal ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión, ¿no? La competencia de los árbitros, recuerden amigos, se encuentra delimitada por el convenio arbitral y por los acuerdos, por lo que solo pueden resolver aquellas controversias que han sido expresamente sometidas a su decisión. En consecuencia, cuando el tribunal excede dichos límites y aborda asuntos ajenos a lo pactado, se produce una vulneración al principio de congruencia y a la autonomía de la voluntad, lo que justifica la posibilidad de solicitar la anulación del laudo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la anulación por esta causal? La finalidad es basada en esta causal es dejar sin efecto únicamente el exceso contenido en el laudo. Ojo, puede que en el proceso arbitral se planteen 5 pretensiones. De las 5 pretensiones, una no es arbitrable. Las otras 4 las son. Me voy a un recurso de anulación y el Poder Judicial va a decir, ok, nulidad parcial del laudo. Entonces, el punto resolutivo vinculado a esa pretensión que no es arbitrable se deja sin efecto. Y el laudo subsiste en torno a los demás puntos resolutivos, ¿no? Acá se aplica el principio del derecho civil, que conocemos el principio de conservación del acto, que en materia procesal también tiene esa misma lógica, el principio de conservación de la sentencia. Puede haber extractos, digamos, extremos de la sentencia que no tienen la validez, no reconoce esa validez, pero el resto sigue intacto, ¿no? En ese sentido, miren, yo soy profesor de Derecho Civil, ustedes saben, yo siempre digo, qué increíble es el derecho civil que está en todo, realmente está en todo lo que uno puede ver. El arbitraje, por ejemplo, está alimentado de muchas instituciones del derecho civil, muchísimas. Entonces, uno tiene que conocer derecho civil, no para que sea civilista, tienes que conocer derecho civil porque toca conocer derecho civil, porque además te va a pasar, algo del derecho civil te va a pasar. ¿No? Tu propio nombre es derecho civil. ¿Cuál es el origen de tu nombre? Quiero cambiar, no me gusta mi nombre. Te cambias de nombre, es derecho civil, ¿no? Propiedades, bienes, compraventas, matrimonio, divorcio, ¿no? Contratos en general, bienes raíces, todo es derecho civil. Convenio arbitral es acto jurídico. El fundamento del arbitraje es el acto jurídico, toda la teoría del acto jurídico. Entonces, tienen que conocer algo, lo básico del derecho civil, ¿no? No hay forma de que no conozcan las instituciones básicas del derecho civil, ¿no? Bien, ¿es factible la anulación parcial del laudo? Lo acabo de decir, claramente es factible, ¿no? Obviamente cuando, digamos, sean independientes, pues esas partes que se anula, ¿no? Pero si es un todo, claro, son varias pretensiones, pero una tiene que ver directamente con la otra, obviamente se tiene que caer todo como un dominó. ¿Qué consecuencias genera esta situación, no? Cuando el laudo es anulado por esta causal, la materia que no fue válidamente sometida a arbitraje puede ser sometida a un nuevo proceso arbitral si es que es materia arbitrable, ¿no? Si es que es materia arbitrable. Caso contrario, cuando dicha materia no esté amparada por el convenio, las partes quedan habilitadas para acudir a la vía judicial. Siempre el Poder Judicial es el camino que uno tiene, ¿no? Literal E, que el tribunal arbitral, es decir, la anulación, la parte que solicita la anulación, alegue y pruebe que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no susceptibles de arbitraje vinculada a la anterior, ¿cierto? A ver, esto también lo he explicado, ¿no? Quiero ir a la siguiente causal, ¿no?
Será anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe, inciso F, ¿no? Ya estamos por terminar los incisos. Dice que según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o el laudo es contrario a orden público internacional. Acá hay todo un tema porque en materia de arbitraje internacional, amigos, este concepto de orden público tiene mucho entendimiento, muchas vértices, ¿no? Pongo un caso. En algunas legislaciones hay un tipo de daños que se llaman los daños punitivos. Por ejemplo, si mal no recuerdo, en Italia está permitido los daños punitivos. Perdón, en Estados Unidos está permitido en algunos estados los daños punitivos. Entonces, como se trata de un arbitraje internacional, ese laudo de ese proceso arbitral que se llevó en Estados Unidos va a ser ejecutado en otras jurisdicciones, digamos Italia. Y me parece que en Italia los daños punitivos no están permitidos. Y es más, en Italia me parece que la legislación es un poquito más rígida y dice que el pacto sobre daños punitivos va contra el orden público. Entonces, si yo tengo mi laudo arbitral de mi proceso arbitral que se llevó adelante en Estados Unidos, en el estado X, donde se permiten los daños punitivos, los daños de castigo, y ese laudo yo quiero llevarlo a este país, a esta jurisdicción, para ejecutar lo que dice el laudo, claramente la parte que está en esa jurisdicción podría plantear una anulación del laudo vinculada al supuesto que estamos tratando, que es que lo que tú quieres ejecutar en tu laudo arbitral es contrario a mis normas de orden público. Entonces la jurisdicción nacional va a hacer frente a lo que en ese laudo se haya ordenado, porque precisamente se está cautelando el orden público. Ahora, el orden público internacional también tiene un alcance mucho mayor. Ese, amigos, por ejemplo, eso es un tema de tesis también. ¿Cómo debe entenderse el orden público nacional en contrapartida al orden público internacional? Como digo, el orden público en arbitraje, arbitraje de inversiones, arbitraje internacional, es un tema súper recurrente, absolutamente recurrente. Y no está de más que uno pueda darle una revisión a esos conceptos, ¿no? Entonces, eh, conforme a, a las leyes de la República, la controversia no es susceptible de arbitraje, ¿no? O daños punitivos, por ejemplo, ¿no? En algunos países, por ejemplo, se permite el arbitraje en temas de familia. Entonces, si se emite un laudo en ese país y ese laudo se quiere ejecutar en Perú no entra ese tema, porque los temas de familia son de exclusiva competencia del Poder Judicial, no son materia arbitrable, ¿no? O temas de matrimonio, por ejemplo, que en otros países son contratos. En otros países el matrimonio es un contrato. Si saco mi laudo en algún estado de Estados Unidos sobre un tema matrimonial y ese laudo lo quiero ejecutar en Perú va a ser inejecutable. Incluso yo puedo pedir la nulidad porque está yendo en contra del orden público de la República Peruana, porque el matrimonio en el Perú no es un contrato, sino es un acto jurídico sin contenido patrimonial, ¿no es cierto? Literal G. El laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que lo solicita alegue y pruebe. G. Que la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las partes, previsto en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el tribunal arbitral, ¿no? Esta es una causal, digamos, de oportunidad en el momento de resolver la controversia. Recuerden, amigos, que en arbitraje, cuando terminan las actuaciones, cuando ya todo está, digamos, finiquitado, se emite una resolución o una orden procesal, ¿no? Como se llame, resolución arbitral en donde se fije el plazo para laudar, normalmente 30 días. Entonces hay una causal que es esta que dice, si es que el laudo arbitral se emitió fuera del plazo para laudar, entonces una vez que se emite ese laudo arbitral, el Poder Judicial lo puede anular porque se emitió fuera del plazo, ¿no? Esta causal protege el principio de celeridad y eficacia del arbitraje, asegurando que las partes obtengan una decisión dentro de los plazos convenidos y evitando que la dilación afecte la seguridad jurídica y la confianza en el proceso. Además, garantiza que los árbitros cumplan con los términos establecidos para el desarrollo del procedimiento, reforzando la obligación de respetar los acuerdos y reglamentos previamente pactados. Ahora, ¿cómo se determinan los plazos? ¿No? Recordemos que los plazos están en las reglas del proceso, es decir, en el acta de instalación del tribunal arbitral. En derecho comparado se llama el acta de emisión.
acta de misión, ¿no? En el derecho peruano se llama reglas del proceso arbitral o acta de instalación del tribunal arbitral. Pero también están fijados supletoriamente por la ley de arbitraje o el reglamento aplicable al caso del centro de arbitraje, ¿ok? ¿Cuál es la consecuencia de esta causal cuando se anula el laudo? ¿No? Puede iniciarse un nuevo arbitraje, salvo que las partes acuerden componer un nuevo tribunal arbitral para que sobre la base de las actuaciones resuelva la controversia o tratándose de un arbitraje nacional, dentro de los 15 días siguientes de notificada la resolución que anula el laudo, decidan por acuerdo que la corte que conoció el recurso de anulación resuelva en única instancia el fondo. Miren que acá ya se le está otorgando competencia al Poder Judicial cuando hay una situación de anulación por esta causal de laudar fuera del plazo. ¿Ok? Ahora, vamos entonces, ya para ir cerrando este tema, a conversar brevemente sobre el mismo artículo 63, pero el inciso 2 hasta el inciso 8. Miren, acá quiero hablar sobre el trámite del recurso. Miren, perdón, sobre el artículo 63, inciso 2 al inciso 8. Acá básicamente se refiere a qué causales tienen que reclamarse de manera previa y qué causales no tienen que reclamarse de manera previa. Eso es lo que te va a decir esta parte, ¿no es cierto? Y también va a hacer referencia, digamos, a un tema de arbitraje internacional que no es el momento para conversarlo. Sí quiero poner énfasis eh, en el inciso 7 del artículo 63 que dice, no procede la anulación del laudo si la causal que se invoca ha podido ser subsanada mediante rectificación, interpretación, integración o exclusión del laudo y la parte interesada no cumplió con solicitarlos. Es decir, para entrar a este procedimiento, este proceso de anulación, amigos, es súper, súper importante que nosotros tengamos claro que siempre se tiene que reclamar o, si es que ya se emitió el laudo, se presente alguno de estos recursos que ustedes vieron hace pocos días, que es rectificación, interpretación, integración o exclusión. ¿Ok? Mucho ojo con eso. Ahora, vamos a ir al trámite. Recuerden dejar, si tienen preguntas, dejen sus preguntas en el chat. Ya vamos a ir terminando hoy. Eh, ¿Cuál es el trámite del recurso? Miren, el recurso de anulación se interpone ante la Corte Superior competente dentro de los 20 días de notificado el laudo. Pero si se ha planteado recursos contra el laudo, dentro de los 20 días de la notificación de la resolución arbitral que resuelve los recursos contra el laudo. ¿Ok? Y acá ya más que todo hay una verificación, digamos, formal, ¿no? El recurso debe contener la indicación de la causal o las causales, ¿no? Y deben estar acreditadas con los medios probatorios correspondientes, ¿no? Ojo que acá solamente pueden ofrecerse documentos, ¿no? Prueba documental. Las partes podrán presentar las copias de las actuaciones arbitrales que tengan en su poder. Excepcionalmente y por motivos atendibles, las partes o la Corte puede solicitar al Tribunal Arbitral o al Centro de Arbitraje que remita la documentación en copia, ¿no? Luego, la Corte resolverá de plano sobre la admisión o trámite del recurso en 10 días. Vencido el plazo para absolver el traslado, ¿no? y luego da 20 días para los demandados. Cuando uno plantea un proceso de anulación del laudo arbitral y el Poder Judicial lo admite, luego el Poder Judicial tiene que notificar a los demandados. En este caso, los demandados van a ser el Tribunal Arbitral. El Tribunal Arbitral porque él es el que ha emitido el laudo arbitral. Y le va a dar 20 días también para que responda, ¿no? También notifica en todos los casos a los centros de arbitraje, ¿no? Y luego se cita a una vista de la causa, ¿no? Ahora, acá hay un aspecto importante, amigos, al momento de plantear digamos, esta idea de la anulación. Miren, el artículo 63 va a regular algo que es importante, pero que ha sido duramente cuestionado, y este es el tercer tema de tesis que voy a soltar en esta sesión. Miren que estoy soltando ya tres temas de tesis. A mí siempre cuando expongo algún tema me gusta siempre dar estas ideas, porque muchos quieren hacer tesis, quieren graduarse con tesis o quieren hacer una suficiencia, entonces acá hay mucho pan por rebanar. Miren, artículo 66 de la ley de arbitraje, dice, la interposición del recurso de anulación no suspende la obligación del cumplimiento del laudo. Es decir, mientras tú plantees tu recurso de anulación, igual ese laudo se puede ejecutar. ¿Ok? Esa es la regla. ¿Ah? Salvo
cuando la parte que impugna el laudo solicita la suspensión y cumpla con el requisito de la garantía acordada por las partes o establecida en el reglamento. Al examinar la admisión del recurso, la Corte verifica el cumplimiento del requisito y concede la suspensión. Si no se ha acordado requisito alguno a pedido de parte, la Corte concederá la suspensión. Miren, este es el punto de quiebre. Dice, si no hay requisito para impedir la ejecución, la Corte puede, Poder Judicial puede conceder la suspensión. La suspensión, amigos, de lo que se puede ejecutar, que no es poca cosa, porque hay situaciones en donde uno necesita rapidez al momento de ejecutar lo que el laudo dice que se tiene que ejecutar. Entonces, a veces se plantea recursos de anulación simplemente porque se quiere, de alguna manera, eh, como se dice, dilatar, ¿no? Ya perdí el caso, pero quiero seguir dilatando. Entonces, para eso, la ley de arbitraje ha puesto como que una pared y dice, oye, la Corte Superior te puede conceder la suspensión si tú constituyes fianza bancaria solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la otra parte que ha ganado el proceso, con una vigencia no menor de 6 meses renovables por todo el tiempo que dure el trámite del recurso. Y por una cantidad equivalente al valor de la condena contenida en el laudo. Es decir, si en el laudo arbitral te ordenaron a pagar $500,000 por concepto de daños y perjuicios, y tú quieres entrar a un recurso de anulación, la regla, según la ley de arbitraje, es para que se suspenda la ejecución de tu laudo, el que plantea el recurso de anulación en el Poder Judicial tiene que presentar una fianza bancaria por ese monto, es decir, por $500,000. ¿A favor de quién? A favor de la otra parte, de la parte que ganó el proceso. ¿Ok? Entonces, ese es un tema de debate, ¿saben por qué? Y este es el punto con el que quiero cerrar este tema, es que se ha dicho a nivel de doctrina que exigir esta garantía, esta fianza, ¿no? Constituye una limitación al derecho incondicional que tenemos todos, que es el derecho de acción. Recuerde que el derecho de acción es la facultad que tiene un sujeto de poder pedir tutela al sistema, tutela jurisdiccional efectiva al sistema. Ese es el derecho de acción. Nadie me puede a mí prohibir que yo presente mi demanda. Entonces, quienes hablan de este tema, fundamentalmente procesalistas, dicen, esta constitución de fianza bancaria solidaria por el monto de lo que dice el laudo es inconstitucional, porque está privando a la parte que quiere entrar a este proceso de anulación del laudo arbitral de poder presentar su demanda. Y eso no se debe permitir en un Estado constitucional de derecho. Entonces, hay algunas cortes, amigos, a nivel de Perú. eh, Ojo que en Lima el recurso de anulación se plantea ante la sala comercial. En Lima el recurso de anulación se plantea ante las salas comerciales y en provincias se plantea ante la Corte Superior. En provincias se plantea ante la Corte Superior el recurso de anulación. Entonces, algunas cortes, algunos jueces, ¿no? Haciendo control difuso, no han exigido a la parte que demanda la anulación que presente su fianza bancaria, ¿no? Haciendo control difuso. Esa pepa se las dejo para que ustedes la puedan estudiar, digamos, con mayor detalle. ¿Correcto? Bien. Bueno, estas han sido algunas ideas que yo quería compartir con ustedes sobre este tema. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Yo con mucho gusto la voy a absolver sobre alguna de las causales de repente. Recuerden que hemos hablado sobre la configuración de la causal, los requisitos, ¿no? Cómo se tramita y sobre todo cuál es la consecuencia de que te declaren fundada esta causal de anulación. A ver, creo que hay algunas preguntas. Vamos a la caja del chat para poder responderlas con mucho gusto. Miren. A ver, si se declara la nulidad del laudo y se plantea el recurso de casación ante la sentencia que declara nulo el laudo, mi pregunta es, ¿qué pasa con los efectos del laudo considerando que el recurso de casación suspende los efectos de la sentencia? Reiner, esa es una gran pregunta. Acá la respuesta es la que te acabo de mencionar, ¿no? Si es que se suspende, la carta fianza va a tener que seguir manteniéndose vigente, ¿no? Ahora, si llegas a casación, acá tendrías que aplicar el criterio de especialidad.
Yo sé que la casación dice que recurso de casación suspende los efectos de la sentencia. Esa sería la regla general. La regla específica debería seguir manteniéndose en lo que dice el artículo 66 de la ley de arbitraje. A ver, otra pregunta. Si una cláusula arbitral precisa el tribunal de cierto centro de arbitraje, pero no precisa el reglamento al que se someten las partes en el arbitraje, ¿es una cláusula vacía y se puede argumentar ir a sede judicial? No, porque el centro de arbitraje tiene su propio reglamento. Entonces, cuando el arbitraje se active, ese centro de arbitraje sacará el reglamento que se tendrá que aplicar al caso. Así que en ningún caso, si es institucional, siempre tienes ese mecanismo para que su propio reglamento pueda entrar a cubrir esa falta, ¿no? Otra pregunta. Si considero que es un exceso plantear una nulidad de cosa juzgada contra el laudo arbitral pese a la existencia de recurso de anulación, ¿no sería un abuso de derecho? Yo creo que la cosa juzgada no corresponde plantearla, ¿no? Yo sé que se ha hecho, pero acá tenemos, pues, por criterio de especialidad y además por agotamiento de la vía previa, tenemos la ley de arbitraje con el tema que estamos tratando ahora, ¿no? Con las causales, con el procedimiento, con el tema de la contracautela. Entonces, digamos, se excluyen, ¿no? No corresponde, no correspondería en ese caso plantear. Última pregunta, según veo acá, si te rechazan el recurso de anulación por falta de garantía, ¿qué se podría interponer? Y bueno, acá la jurisprudencia, amigos, normalmente ha sido uniforme y no he visto, por lo menos no conozco algún caso en donde hayas podido hacer algo más, ¿no? Ahora, una pataleta de abogado, como dicen, pues podría ser un amparo, ¿no? Pero digamos, ya el asunto pues estaría volteado, estaría cerrado, ¿no? No habría mucho que hacer ahí, lamentablemente, ¿no? Lo que sí me parece importante, y este es el cuarto tema de tesis que les doy, ¿ah? Miren que ya son cuatro temas que les estoy regalando hoy. A veces me piden consultas ni pagan la consulta para darme temas, para preguntarme temas de tesis, que es algo que no doy, pero cuando se me sale de manera natural estos temas, tomen nota que no les estoy cobrando nada, más bien es parte del diálogo que estamos teniendo. Gracias a las preguntas también que ustedes hacen. Miren, un tema de tesis, amigos, importantísimo, es cuál es la incidencia del amparo en el arbitraje. Yo sé que, por ejemplo, puede haber personas que les gusta el derecho constitucional y jamás en su vida habrían pensado hablar de arbitraje, pero ese es un gran tema, ¿no? Porque ha habido casuística en donde, por ejemplo, se han presentado amparos frente a resoluciones de trámite de un arbitraje, así como amparos ante, por ejemplo, estas sentencias de las salas comerciales que rechazan el recurso de anulación. Entonces, ahí falta, por ejemplo, hilar un poquito para saber cuál es el alcance de ese amparo, los efectos que podría tener ese amparo, ¿verdad? Claramente, pues aquí vamos a ver qué tipo de jueces tenemos, ¿no? Recuerden ustedes el caso de los jueces que se meten a analizar derecho civil, el emblemático caso del año pasado sobre la donación, ¿no? La donación es un acto ad solemnitatem. Y el juez constitucional que dijo, no es necesario la forma solemne, ¿no? Quebrando más de 2000 años de derecho civil y de desarrollo doctrinario sobre lo que es el acto solemne. Entonces, a veces los jueces constitucionales, pues yo creo que van un poquito más allá de lo que les corresponde, como también hay muchísimos casos donde hay buenas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional que tienen incidencia directa en el derecho civil y en el arbitraje también. En el arbitraje, por ejemplo, el caso Cantuarias es un leading case en materia de arbitraje, ¿no? Todos quienes estudiamos arbitraje necesariamente tenemos que pasar por el caso Cantuarias, porque es un leading case, ¿no? A ver, otra pregunta. En el proceso de anulación del laudo, ¿debe o no incluirse a los miembros del tribunal arbitral? Sí, tienes que incluir porque son los que han emitido, ¿no? El laudo, ellos son los demandados, ¿no? ¿Considera legal que una persona pueda renunciar a sus derechos de ir a arbitraje? O sea, no es que renuncias, sino simplemente te sometes a la jurisdicción ordinaria. Ahora, que en el contrato digas, las partes renuncian a ir a arbitraje, no pasa nada, porque la renuncia de ir a arbitraje igual te lleva al proceso ordinario. Entonces, esa es una cláusula, por ejemplo, de estilo, como dicen, ¿no? Es una cláusula que no dice nada, porque si esa cláusula no estuviese en tu contrato, yo renuncio a ir a arbitraje, igual vas a ir al Poder Judicial, ¿no? A ver.
El laudo arbitral puede llevarse a un amparo. Dos preguntas. ¿Qué se puede hacer para que no proceda el amparo? Bueno, para que no proceda el amparo tienes que defenderte, pues, ¿no? Dentro del proceso de amparo tendrás que, en la parte demandada tendrá que defenderse. Porque lo que corresponde es proceso de anulación del laudo arbitral, ¿no? Claro, ahí normalmente lo que pasa es que el amparo se cae porque no hay agotamiento de la vía previa, que es el recurso de anulación. Recuerden que el amparo, pues, es absolutamente la última ratio, lo último que puedes hacer, ¿no? Y que el Código Procesal Constitucional es claro en ese sentido, ¿no? Eh, Aplicar el Código Procesal Constitucional, obviamente, ¿no? Tengo entendido que se protegen los demás derechos distintos a la libertad de idiomas. Sí, 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 sí. Pero digamos, la respuesta es la que te acabo de decir, ¿no? Otra pregunta. ¿Un laudo arbitral puede servir para invocar el artículo 79 del Código Penal, extinción de la acción penal basada en una sentencia civil y firme y en consecuencia amparar una excepción de cosa juzgada dentro del proceso penal? No, no, no tiene nada que ver. No, son cosas completamente distintas, ¿no? Este tema penal, recuerden que va por su propia vía, tiene su propia funcionalidad. El arbitraje, recuerden, nace del convenio, del acuerdo de las partes para ir a un arbitraje, ¿no? No es un tema, digamos, que se vincule por la existencia de otra materia que se da en otra rama del derecho, ¿no? Bien, amigos, creo que no hay más preguntas.